Yo también quiero hacer algunas observaciones. Ya todos saben que estamos inconformes con las asignaciones presupuestales que están previstas para el año 2018. Lo importante acá es que ojalá haya solución, porque esto no se puede convertir simplemente en una exposición sin mayores resultados. La presencia del Ministerio de Hacienda debe ser un indicativo de que efectivamente están escuchando todos los sectores para tratar de generar un poco más de equilibrio. Pero yo insisto, así como mencioné que disminuirle de esa manera tan abrupta los recursos a minas iba a afectar a 10 millones de colombianos de estrato 1 y 2 que iban a terminar pagando el 70% más de luz en el estrato 1 o el 50% más de luz en el estrato 2, pues acá no estamos hablando cosas abstractas, acá estamos diciendo de verdad cómo expresar la preocupación por la manera en que esto va a impactar a los colombianos. Hoy, más preocupante aún, porque tanto el tema ambiental como el agropecuario deben ser sectores en pleno crecimiento y ebullición, precisamente por la situación que viene presentando el país. Pero al igual que todos los sectores, o que casi todos los sectores, sufren una dramática disminución de la asignación presupuestal. Lo más preocupante es que están entre los más afectados. Voy a iniciar con el tema ambiental, hacer unas observaciones. No quiero repetir las cifras que ya han dado acá. Básicamente el comparativo entre el presupuesto que se está terminando de ejecutar en esta vigencia frente al proyectado para el 2018 nos indica que hay una reducción cercana al 25%. Obviamente todo el sector sufre esta mengua presupuestal y quiero anotar algo que llama bastante la atención. Yo sé que los gastos de funcionamiento son indispensables para que un sector pueda operar, y más en el tema ambiental, pero es muy preocupante cuando el rubro de inversión sufre una caída como la que está sufriendo en el tema ambiental, cercana al 43%. Es supremamente grave porque quiere decir que ya era exiguo y ahora está previsto que sea paupérrimo, muy preocupante. La misión que cumple el Ministerio de Ambiente es transversal a todos los sectores, y ahora que se empiezan a buscar otras formas de producir recursos del sector minero energético, éramos deficientes en inversión, en recursos para poder afrontar todos los temas, ahora lo vamos a hacer aún más. Vean estas cifras. Entonces, el funcionamiento sufre un incremento del 4.06%, pasa de 295.000 a 307.000 millones de pesos, pero la inversión sufre una reducción muy importante. Ya dije que supera el 43%, desciende de 439.000 millones a 249.000 millones. Yo no sé cómo va a ser, ministro, francamente no entiendo cómo va a poder cumplir usted las funciones tan delicadas, tan importantes que tiene a su cargo. El ministerio en sí mismo, sin los sectores, sin las demás entidades que conforman el sector, desciende en 71.000 millones. Ahora que habíamos aprobado hace un par de meses la adición presupuestal, había sido el que menos había recibido. Bastante corto de recursos siempre el ministerio, y ahora perder 71.000 millones, es decir, casi un 42% de lo que corresponde a este sector. El Fondo Nacional Ambiental, infortunadamente, también sufre un descenso cercano o superior al 60%, allí es donde se adelantan todos los proyectos relacionados con el sector ambiental, y el tema de parques nacionales naturales. Ese es un tema que uno dice, bueno, los parques no son determinantes en nuestra economía, pero replicando esta información que con tanta claridad hemos obtenido de esa entidad,
La importancia del sistema de parques nacionales es innegable. Provee de agua, de recurso hídrico a cerca de 25 millones de colombianos y está generando cerca de un billón y medio por adicionalidad hídrica. Aporta el 52% este sistema al cual se le están disminuyendo sus recursos. El 52% del recurso hídrico para hidroeléctricas y al menos 500 millones de dólares por adicionalidad hídrica en el sector energético. Posibilita actividades de ecoturismo. Quienes tenemos el privilegio de haber visitado sus instalaciones de distintos parques, sabemos que esto mueve las economías locales, son fundamentales para el ingreso de de los habitantes de donde están ubicados estos parques. Entonces, ¿qué pasa en el presupuesto 2018 para parques nacionales naturales? Presenta una reducción total del 35%. Bueno, uno diría, ¿a cuánto asciende? Es un poco más de 21.000 millones, es muy poco realmente, pero es que el presupuesto de parques nacionales generalmente, históricamente, ha sido limitado. La reducción más significativa la evidenciamos en el presupuesto de inversión, con el 32%, o sea, casi todo lo que se le disminuye va a ser en inversión. Y entonces, ¿qué va a dejar de hacer la entidad al recibir este golpe en sus finanzas? Va a reducir en un 60% las áreas cubiertas con jornadas de vigilancia. Los parques van a quedar a merced nuevamente del narcotráfico, de la violencia, como hemos visto que ha ocurrido recientemente. No van a poder adquirirse predios al interior de las áreas protegidas. Se va a disminuir en un 81% las áreas que debían ser objeto de restauración al interior de los parques. Y así podemos seguir enumerando todas las tareas que, digamos, había planeado Parques Nacionales. ¿Qué necesita Parques? Una suma bastante irrisoria, diría yo. Necesita que le incrementen 32.000 millones de pesos. Y acá vamos a estar muy atentos para lograr que esto ocurra, porque de eso depende todo el sistema hídrico del país. Y en el otro tema que nos convoca, que es el presupuesto agropecuario, más preocupante aún. El descenso global es del 25%, incluyendo todo, inversión, funcionamiento, deuda, y la inversión presenta un descenso del 31%, o sea que pasa de 2.7 billones que teníamos en el 2017 a apenas 2 billones en el 2018. Por entidades, el Ministerio de Agricultura en sí mismo disminuye en funcionamiento 14% y la inversión 51%. Es muy fuerte la reducción en inversión de la cartera agropecuaria. Por supuesto, pues esto se va a reflejar en menores asignaciones a los programas que van directamente a los productores agropecuarios, de quienes estábamos diciendo hace un momento que tienen una problemática profunda. Entonces, en el tema de mejoramiento de la habitabilidad rural, hay un deterioro con una reducción del 45% del presupuesto asignado. En el rubro de inclusión productiva de pequeños productores rurales, el descenso es cercano al 30%. Y finalmente, la línea de inversión para servicios financieros, para créditos, para incentivos, para apoyos y gestión de riesgo para actividades rurales pasa de 129.000 millones a 81.000 millones, es decir, un descenso del 36.5%. Esto que no quede la más mínima duda que va a repercutir de manera directa en las cifras de producción y de comercialización, porque con estos recursos es que se lograba tratar de generar acciones, reaccionar el ministerio cuando se presentaban problemas de precio, como ahora que se está presentando este tema del arroz.
Esos 52.000 millones salieron precisamente de acá, se pudieron recoger y empezar a generar un alivio para los arroceros, un alivio que aún le faltan muchos recursos. La zona que mencionaba yo ahora, las zonas productoras de alimentos como el Ariari, pues también van a quedar supremamente expuestas, porque vean si con estos recursos ya estamos en crisis. El arroz, la carga, el precio normal era 126.000 pesos por carga, ha bajado un 25%. El maíz amarillo, la carga estaba a 110.000, ha bajado un 14%. La yuca embolsada de 32 kilos ha bajado un 55%. Le están metiendo el tractor, porque vale más sacarla que lo que están pagando por ella los comercializadores. Algún día tenemos que hacer acá un debate, presidente, a el tema de Corabastos, a la forma en que Corabastos manipula los precios en detrimento de los productores. El plátano, precio normal estaba a 12.000 pesos, la arroba bajó un 50% o más. Piña estaba a 700 la unidad, ya ni siquiera hay una reducción de cerca del 80%. Es que esto no es justo y esto no puede ser. Necesitamos que el presupuesto de agricultura crezca exponencialmente y no que disminuya como está previsto en este presupuesto. Para terminar, me parece interesante, creo que supo interpretar el Ministerio de Hacienda la necesidad del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, porque aunque no son suficientes, por lo menos se ve el esfuerzo de darle herramientas para poder enfrentar todo el tema sanitario, porque sufre un aumento en los recursos de funcionamiento y de inversión, lo cual lo quiero destacar como algo favorable. No es así con la Autoridad Nacional de Pesca, que por acá había visto al director, que registra una recuperación del 40.82%, pero siguen siendo bastante exiguos los recursos para la unidad de pesca, porque estamos hablando de unos pescadores que a lo largo y a lo ancho del país vienen teniendo serias falencias y grandes necesidades. Me preocupa, y voy a terminar con ADR y Agencia Nacional de Tierras, me preocupa la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. Estamos en el tema del posconflicto y todo esto debería funcionar muy bien. Yo no creo que 12.000 millones sea suficiente para hacerlo. O la UPRA, que se supone que es la unidad que permite planificar el uso de la tierra del sector agrícola, va a ver reducida también su inversión en un 6%. La ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, una agencia nueva para llegar a la región y no que el productor campesino tuviera que llegar al ministerio acá en Bogotá. Una agencia que se creó para operativizar, agilizar todos los temas de los recursos para proyectos de los productores pequeños y medianos. Sufre también una reducción del cerca del 51% en la inversión. Y la Agencia Nacional de Tierras, como decía el presidente de la comisión, pues seguramente está tranquilo con los recursos asignados porque no hizo presencia, pero a mí sí me parece muy preocupante, porque tiene también una disminución del 6% en la inversión, y esa va a ser una agencia casi que el eje de todo el tema del posconflicto. Yo le pido, presidente, que con las observaciones que hemos hecho acá, oficiemos a la comisión, a las comisiones económicas y oficiemos al Ministerio de Hacienda requiriendo los recursos necesarios para que funcione el Ministerio de Ambiente, para que las CAR reciban su presupuesto necesario, aunque no hay una disminución para ellas, tampoco hay un incremento sustancial de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias, presidente.